Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La Iglesia celebra hoy, decíamos ya al principio, a Santa Catarina de Siena, una terciaria dominica del siglo XIV, que la Iglesia la ha hecho doctora de la Iglesia, y a la vez también es patrona de Europa. ¿Y por qué es patrona de Europa? ¿Por qué es doctora de la Iglesia cuando es una santa que no tuvo estudios? De hecho, no fue a la escuela. Según los biógrafos, aprendió prácticamente casi por ciencia infusa a lo que es la lectura, y solo aprendió a escribir, pero con poca formación o nula formación académica, y sin embargo doctora de la Iglesia. Y el problema de estas santas es que son santas atípicas. Existen, yo digo así, por decirlo de alguna forma, dos tipos de santos. Los santos normales, entre comillas normales, que son los santos que se pueden imitar, aquellos santos que se han tomado muy en serio la vida cristiana y que han sido un modelo de virtud y que han combatido, como diría San Pablo, el noble combate, y han sido fieles al Señor y han dado la vida en las cosas de cada día por el Señor, los santos, entre comillas, normales. Y después hay santos que no son normales, son figuras que el Señor nos da, tocadas desde el principio por la gracia, y que no se pueden imitar. Podemos imitar algunas cosas que han hecho, pero no a esos santos en todo ni mucho menos, porque son aquellos que la gracia de Dios ha actuado de una forma absolutamente especial y de forma propia y única para cada uno de ellos. Entre ellos hay muchos de estos santos. Desde en el siglo XX, pues el Padre Pío, o Santa Teresita en el siglo XIX, o tantos otros, o Santa Catarina de Siena en este siglo XIV. Una santa que ya es tocada por la gracia como una mística ya desde los 6-7 años. Eso hoy en día, místicos de 6-7 años ya, en fin, no hay. También es verdad que son figuras que hoy casi podríamos decir que no podrían existir. De hecho, es la 24ª de 25 hermanos, con un solo padre y una sola madre. Eso hoy en día, no digo que es imposible, pero casi. Ser el hermano número 24 no es normal. No digo que no puedan haber, pero no es normal. Y sin embargo ella ya desde muy jovencita decide hacerse dominica, terciaria dominica, o sea, no es religiosa de la segunda orden, no se encierra en el convento con otras dominicas, sino que lo que hace es ser terciaria, o sea, dominica en casa. Se hacen allí una celda y ella vivirá como dominica, con el hábito de las dominicas, consagrada a Dios desde niña, y vivirá de una forma espléndida lo que es la pasión de Cristo. Será la gran especialista en vivir esa misma pasión y estar unida del todo a Dios, y eso le permite
pues seguir lo que Dios le va pidiendo en cada momento. Y lo que le pide es el luchar por la unidad y por la paz. Unidad en la Iglesia y por la paz en el mundo. Y así ella pues intercederá y escribirá muchísimas cartas en todos los conflictos que el Señor le da a entender que se ha de meter. Hemos de pensar que Italia estaba en aquellos tiempos muy dividida. La unidad de Italia no será hasta el siglo XIX. En aquellos tiempos Italia son muchos pequeños reinos y ella está en Toscana, en Siena, y allí, bueno, las familias también se pelean por el poder, unas y otras en todas partes. Y ella irá intercediendo y metiéndose en la vida de los políticos, de los obispos, incluso del mismo Papa. Estamos en un siglo complicado para la Iglesia, mientras el siglo anterior había sido un siglo de grandes teólogos, de gran desarrollo de la teología y donde habían habido muchas reformas también en la Iglesia. Este siglo es más complicado, tan complicado que ya no solo habrá un papa, sino habrá 2 papas y en algún momento hasta 3 papas. Y ahí todo el cisma de los papas, donde el papa está en Aviñón, tampoco está en Roma, y será ella misma que también le pedirá al papa, digámoslo así, esa conversión pastoral. Muchas veces, hoy en día, a veces los obispos creen que ellos actúan todo en nombre de Dios, como si todo fuese ex cátedra. Y la Iglesia nos recuerda que no es verdad. Cuando decimos que el Papa es infalible, lo decimos cuando habla ex cátedra, o sea, cuando habla de lo que es de fe y de lo que es obligación creer para todo el cristiano, porque son puntos fundamentales de la fe. Habla desde la cátedra de Pedro e invocando el Espíritu Santo es infalible. Pero eso pasa poquísimas veces, que el Papa invoque así al Espíritu Santo para hablar hablar ex cátedra, hablar de forma infalible. Y todos los hombres, todos los apóstoles, Pedro mismo, tantas veces o algunas veces, pues se equivocaba. Y se equivocaba sobre todo en la acción, en lo que hacían. Será San Pablo, lo vemos en las Escrituras, como le corrige. ¿Quiere decir esto que no hemos de tener respeto a los obispos o al Papa? Al revés. El máximo respeto, la máxima obediencia, una obediencia que ha de ser, como dicen los clásicos, una obediencia inteligente, no servil. Una obediencia que sea colaboracionista, o sea, que colabore con lo que el Papa y los obispos quieren, faltaría más. Pero no lo que quieren ellos desde el egoísmo de cada persona, sino desde la voluntad de Dios, que eso es lo importante. Y eso no quiere decir despreciar para nada el magisterio. No, al revés, hay que ser obedientes al magisterio, pero sabiendo que muchas veces se mezclan política y fe, se mezclan cosas que no hay que mezclar, y saber diferenciar unas de otras también es fundamental. Y además, todos, y eso lo recoge después de la experiencia de los santos, lo recoge el derecho canónico, todos los fieles tienen derecho a expresar su opinión a los obispos y al mismo Papa sobre lo que creen que está bien, lo que creen que puede ser un error pastoral o un error de concepto en muchas cosas. Y tienen derecho a pedir lo que ellos crean en nombre de Dios que han de pedir a sus pastores, a los obispos, al Papa, al párroco, al cura del pueblo, a quien quieran, porque cada fiel es Iglesia. Después tocará discernir al obispo, al Papa o al sacerdote de turno si aquello realmente puede o debe hacerlo o no. Pero querer acallar la voz de los fieles, eso va contra la tradición de la Iglesia y contra las normas de la Iglesia. Cada fiel es miembro de la Iglesia y Dios puede hablar por cualquier fiel como hablaba por medio de Santa Catalina de Siena, donde hizo tanto bien por la unidad
de Europa, y de Europa quiere decir de la unidad desde la justicia. Tenía una cosa muy clara, ella era el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia que era necesaria en todos los momentos para que la sociedad pudiese ir bien adelante. El gran problema de todas las épocas son los abusos de los poderosos, los abusos de los políticos, los abusos de aquellos que de alguna forma gobiernan, los abusos de los que tienen la responsabilidad también en la Iglesia. Por eso los santos siempre han estado contra todos estos abusos, y más los místicos, que piden siempre que haya justicia, que haya verdad, que se busque el bien que Dios quiere y no los intereses de cada uno. Por eso la voz de cara fiel tiene su valor. La voz de los que piden aquello que es justo tiene su valor. La voz de los pequeños tiene su valor. No quiere decir esto hacer sindicatos en la Iglesia, no quiere decir esto ir contra los pastores, ni muchísimo menos, sino ayudarlos a tomar aquellas decisiones que Dios quiere y que a veces, o por cobardía o por lo que sea, pues no se atreven. Y el Evangelio de hoy es muy claro. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia se ve en los santos y en los místicos? Aquellos pequeños son capaces de ver más que a veces aquellos que son los grandes, los que toman las grandes decisiones. Por eso hay que oírlo todo, escucharlo todo, discernirlo bien, pedir luz a Dios para poder actuar como Dios quiera. Y hay de aquellos que desprecian la voz de los pequeños, porque tantas veces es Dios mismo que te está hablando.